Imagina estar en Jerusalén, en los días más calientes y tensos de tu vida. El aire huele a incienso, sudor y miedo. Las calles están abarrotadas de peregrinos, comerciantes, soldados romanos y espías del templo. Y en medio de todo eso, un hombre camina con calma. No lleva armas, no viste como rey, pero cada paso que da sacude los cimientos del poder. Su nombre es Jesús de Nazaret, y lo que va a suceder en los próximos días cambiará el rumbo de la historia. Para siempre, a hoy. No es un día cualquiera, es la semana de la Pascua, y el templo está lleno. Pero no todo es adoración. Hay ojos que lo vigilan, oídos que escuchan cada palabra, y corazones que ya han decidido que este hombre debe desaparecer. Porque no amenaza con espadas, amenaza con verdad, y la verdad, en un mundo construido sobre mentiras, es la cosa más peligrosa que existe. Esa mañana, Jesús enseña en el atrio del templo, como lo ha hecho desde que entró en la ciudad montado en un burro, aclamado por multitudes que gritaban «Hosana», pero ahora el entusiasmo popular se ha convertido en una trampa mortal. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se acercan a él no con humildad, con autoridad fingida. «Dinos», le preguntan con frialdad, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio ese poder? Es una pregunta trampa. Si dice que su autoridad viene de Dios, lo acusarán de blasfemia. Si dice que viene de los hombres, perderá el apoyo del pueblo. Pero Jesús no cae en la trampa. En lugar de responder directamente, les devuelve una pregunta que los desnuda por completo. «Yo también les haré una pregunta», dice con voz serena. «¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Ellos se miran entre sí, saben que cualquier respuesta los condena. Si dicen del cielo, Jesús les preguntará por qué no creyeron en Juan. Si dicen de los hombres, el pueblo los apedreará, porque todos consideraban a Juan un profeta, así que callan. Y en ese silencio, Jesús revela una verdad incómoda: el poder religioso que ostentan no tiene fundamento espiritual, solo temor. Entonces, Jesús les cuenta una parábola, no cualquiera, una historia que describe exactamente lo que están haciendo y lo que están por hacer. Había un hombre que plantó una viña, la alquiló a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. Llegado el momento, envió a un siervo a cobrar su parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Envió a otro siervo, lo hirieron y lo humillaron. Envió a un tercero, lo echaron fuera, casi muerto. Entonces, el dueño de la viña pensó: enviaré a mi hijo amado. Tal vez a él lo respeten. Pero los labradores, al verlo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Matémoslo, y la herencia será nuestra. Y así lo hicieron. Lo mataron, y lo echaron fuera de la viña. La multitud escucha en silencio. Algunos entienden. Otros sienten un escalofrío, porque todos saben que Jesús está hablando de Dios, de los profetas y de sí mismo. Y los líderes religiosos, al oír esto, quieren agarrarlo en ese mismo instante. Pero tienen miedo del pueblo, porque el pueblo ya ha comenzado a ver en Jesús al verdadero heredero del reino de Dios. Pero ellos no se rinden. Envían espías disfrazados de hombres justos, hombres que fingen admirarlo, que usan halagos para desarmarlo. «Maestro», dicen con falsa dulzura, «sabemos que hablas con rectitud y no haces acepción de personas. Nos enseñas el camino de Dios con verdad. Dinos pues, ¿es lícito pagar tributo al César o no?» De nuevo, una trampa. Si dice sí, se convierte en traidor del pueblo judío que odia a Roma. Si dice no, lo entregan a Pilato como rebelde. Pero Jesús, con una calma que desconcierta, pide una moneda. La observa y dice: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» «Del César», responden. Entonces Jesús mira a los ojos de cada uno de ellos y pronuncia una frase que resonará por los siglos: «Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». La multitud queda asombrada. No solo ha escapado de la trampa, sino que ha trazado una línea clara entre lo temporal y lo eterno. El dinero lleva la imagen del César, pero el ser humano
lleva la imagen de Dios, y eso no se puede rendir a ningún imperio. Los saduceos, que niegan la resurrección, también quieren su turno. Se acercan con una historia absurda, una mujer casada con 7 hermanos, uno tras otro, según la ley. Al final, todos mueren. Y entonces preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Creen que con esto probarán que la resurrección es una locura. Pero Jesús les responde con una verdad que trasciende la lógica humana. Los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir. Son como los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y luego añade algo que corta el aliento. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él en silencio. A nadie se atreve a preguntar más. Pero un escriba, impresionado, dice en voz baja, «Has hablado bien, maestro». Y Jesús, en lugar de celebrar el elogio, plantea la pregunta definitiva, la que nadie ha querido hacer, como dicen que el Cristo es hijo de David, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor, «A mi Señor siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Si David lo llama Señor, ¿cómo es entonces su hijo? La pregunta cuelga en el aire como un trueno silencioso. Porque si el Mesías es más que un descendiente de David, entonces no es solo un rey político, es algo más análogo, divino, y eso es intolerable para quienes han reducido la fe a un sistema de control. Jesús mira a la multitud y con voz firme lanza una advertencia que quema como fuego. Cuidado con los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y de recibir saludos en las plazas, y de tener los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros lugares en las cenas. Devoran las casas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Estos recibirán condenación. No es un ataque personal, es un diagnóstico espiritual, porque el verdadero peligro no está en los enemigos externos, sino en la hipocresía que se disfraza de piedad. Y Jesús lo sabe. Por eso, en medio del bullicio del templo, se sienta frente del arca de las ofrendas. No observan, no juzga. Solo ve algo que nadie más nota. Como los ricos echan grandes cantidades de dinero, cómo se pavonean al hacerlo. Pero luego, una viuda pobre se acerca. Con manos temblorosas, echa 2 pequeñas monedas, el equivalente a casi nada. Pero Jesús se vuelve hacia sus discípulos y dice, «En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir». En ese momento, el valor ya no se mide en monedas, sino en entrega. Y el reino de Dios no pertenece a los que acumulan, sino a los que se vacían por amor. Y así termina ese día en el templo, con Jesús caminando entre sombras y luces, entre amenazas y esperanza. Los líderes ya han sellado su destino. Pero Él sigue adelante, porque sabe que la verdadera autoridad no se impone, se entrega, y que la victoria nace de la cruz, no del trono. Porque el reino que Jesús anuncia no se conquista con espadas, sino con semillas, no con leyes escritas en piedra, sino con corazones transformados. Y aunque el mundo entero se levante contra él, una viuda con 2 monedas, un discípulo confundido, un escriba honesto, ya son semillas del mañana. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del poder que exige obediencia, o de la verdad que invita a la libertad? Porque en medio del templo, en medio de la historia, en medio de tu vida, Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Con qué autoridad vives?